Perdón. Hola, muy buenas tardes. Mi nombre es María José de Combe. Trabajo en la unidad de currículum y evaluación. Soy profesora básica con mención en historia. Y hoy día pretendo retomar el tema del decreto 67, cuáles son sus principales fundamentos que hay detrás de él para que podamos en el fondo volver a empezar el año con todo el tema evaluativo eh, en mente y pueda ser como una especie como de ayuda a memoria para tenerlo en cuenta durante la enseñanza este año. Entonces voy a compartir mi pantalla para poder partir con la presentación. Decreto 67 de evaluación y promoción. Bueno, en primer lugar hay que destacar que este decreto viene a derogar los decretos anteriores de evaluación, que son el 511 de enseñanza básica, el 112 de enseñanza media hasta segundo medio, y el 83 de tercero y cuarto medio. Ahora se junta todo lo de los decretos anteriores y se reformula para crear un decreto único que es el decreto 67. Este decreto está estructurado en tres temas centrales que son evaluación, calificación y promoción, que son en los que vamos a ahondar el día de hoy. Es importante tener en cuenta que este decreto tiene como focos centrales el avanzar hacia un mayor uso pedagógico de la evaluación, que la evaluación se transforme en una aliada del proceso educativo que vaya de la mano del proceso de enseñanza y aprendizaje. En segundo lugar, pretende dar más autonomía a los equipos directivos y a los directivos para que tomen decisiones de evaluación con mínimos, que ya no hayan medidas automáticas que digan esto es lo que hay que hacer, sino que los criterios sean tomados de manera pedagógica a partir de la realidad individual de cada establecimiento. Entonces, partiendo con el primer tema, que es evaluación, vamos a hablar de el énfasis de avanzar hacia un mayor uso pedagógico de la evaluación. Es importante destacar que la evaluación es un proceso que permite levantar las evidencias de los aprendizajes de los estudiantes. Cada vez que yo quiero saber cómo están mis estudiantes, lo hago a través de la evaluación. La evaluación se entiende como toda la recogida de evidencia de lo que saben mis estudiantes. En ese sentido, la retroalimentación es una de las prácticas que mayor impacto tiene en los aprendizajes de los estudiantes, pues los permite que se puedan dar cuenta de cómo mejorar, en qué vías pueden mejorar. Y en ese mismo sentido, entonces, la evaluación es clave para generar procesos de aprendizaje. En este sentido, yo quería partir con esta infografía que habla de puntos claves en el proceso evaluativo en una evaluación para el aprendizaje. Es importante partir siempre con una contextualización, recoger información acerca de en estos tiempos de la conectividad de nuestros estudiantes, si que estamos en educación remota, de las condiciones socioemocionales de nuestros estudiantes, de las brechas de aprendizaje que existen, de un diagnóstico previo de cómo están en cuanto a los aprendizajes. También es importante saber cómo están nuestros docentes. Este año ha sido, el año anterior ha sido un año distinto, entonces es importante que sepamos cómo están. Las estrategias de evaluación, entonces, es importante que sean de acuerdo a la contextualización construida, que sean diversas, que sean desafiantes, que consideren el apoyo de los equipos PIE, que permitan demostrar las experiencias de aprendizaje, que sean a veces integradoras entre otras asignaturas. Hemos visto buenísimos resultados en la incorporación de proyectos de aprendizaje. Privilegiando también el uso de portafolios virtuales o físicos que permitan entonces guardar los desempeños de nuestros estudiantes. Por otro lado, la retroalimentación es importante que sea constante y oportuna para los estudiantes en la medida de lo posible. ¿Por qué? Porque no es posible retroalimentar todo lo que nos llega, porque obviamente el tiempo no lo da, pero sí es importante seleccionar las evaluaciones que sean más integradoras para ellas poderlas ir retroalimentando de manera oportuna. Tienen que permitir a los estudiantes manejar
su propio aprendizaje y otorgar oportunidades de auto y coevaluación. Por otro lado, es importante hacer un uso pedagógico de esta información recogida. Yo puedo recoger información de cómo están mis alumnos, pero después no hacer nada con ella. Es importante que yo la ordene, que vea dónde están las fortalezas, dónde están las debilidades y a partir de eso tomar decisiones para ajustar las experiencias de aprendizaje. Finalmente, no podemos dejar de lado la comunicación, que tiene que ser constante tanto con los apoderados como con los estudiantes, para que conozcan los criterios de evaluación, para que conozcan los procesos de aprendizaje en que están y los resultados de aprendizaje. Ahora, ¿por qué se quiso dar un énfasis en el avanzar hacia un mayor uso pedagógico de la evaluación? Porque según un diagnóstico que se hizo acerca de las formas de evaluar en Chile, existía falta de variedad en la forma de evaluar, es decir, se ocupaban casi siempre los mismos instrumentos, ya sea la prueba o un trabajo escrito, pero faltaba variedad. Habían dificultades en la diferenciación de la evaluación. ¿A qué nos referimos con esto? Que no se estaba respondiendo a la diversidad del alumnado. Y hoy en día, con el decreto 83 de inclusión vigente, es importante saber responder a todo el alumnado. Por otra parte, existía un mayor uso certificativo que un uso pedagógico en la evaluación. O sea, se evaluaba para poner notas y cumplir con determinado número de notas. Entonces, ¿dónde queremos poner el énfasis? Nosotros es en la evaluación formativa, teniendo en cuenta que evaluación y aprendizaje forman parte de un mismo proceso pedagógico, no son separables. Entonces, es necesario que exista un monitoreo constante del aprendizaje de nuestros estudiantes y de la efectividad de oportunidades de aprendizajes que brindamos. O sea, esto es como estar siguiendo a través de un GPS, estar viendo dónde va cada estudiante todo el tiempo. Eso es lo que tenemos que hacer con la evaluación, ir monitoreando dónde está en su camino hacia el logro del objetivo de aprendizaje. Eso es lo que queremos a través de la evaluación formativa, irlo siguiendo, irlo retroalimentando cuando necesite, de manera de que todos los estudiantes puedan llegar a los objetivos de aprendizaje. Como bien decía, la comunicación y la participación son claves en este decreto. Es importante incluir cómo se comunicará a los estudiantes y apoderados, las formas de evaluación, los criterios que permiten evidenciar los procesos y logros de esos aprendizajes, lo que tiene que estar estipulado también en los reglamentos, como bien señala el decreto. Después, los logros, los procesos, los progresos de aprendizaje de los estudiantes. ¿Por qué es importante entonces la comunicación y la participación? Porque permite involucrar y hacer partícipes activos a todos los estudiantes y apoderados en el proceso de enseñanza y aprendizaje. Y en la medida que ellos se sienten partícipes, obviamente mejoran sus resultados porque se hacen parte de esto y tienen motivación para aprender y mejorar. Por otra parte, es importante destacar la reflexión pedagógica, que permite reflexionar entre los profesionales de educación los criterios de evaluación, las evidencias evaluativas centrales de cada asignatura, que favorece la mejora continua, y también tomar decisiones acerca del proceso, progreso y logro de los alumnos basados en evidencia empírica. Es por esto que el reglamento, según lo que dice el artículo 18 del decreto 67, debe incluir la disposición E y N, que la E habla de establecer espacios para el diseño y la reflexión sobre la evaluación en el aula que realizan los docentes en el establecimiento. O sea que tienen que haber espacios, pero no necesariamente nuevos espacios, tienen que ser los espacios que ya tenemos con los docentes para que se discutan los temas evaluativos, para que reflexionen acerca de los instrumentos, de los resultados que están teniendo. Lo mismo que la disposición N, que habla de espacios para la reflexión y tomas de decisiones entre los integrantes de la comunidad educativa centradas en el proceso, progreso y logro de aprendizaje de los estudiantes. Entonces, dar espacios para que se reflexione de cómo está siendo el proceso de aprendizaje de todos los estudiantes. Luego, nuestro decreto también en cuanto a evaluación sumativa, ya habla de las calificaciones.
y habla de el uso pedagógico de las evaluaciones. Dice que la calificación es la representación del logro del aprendizaje. Yo, en el fondo, califico cuando ya me doy cuenta de que esta evaluación demuestra el logro del aprendizaje que yo quiero lograr. Y esto lo puedo hacer según la flexibilidad que da el decreto a través de números, símbolos, conceptos que permitan transmitir un significado compartido respecto a dicho aprendizaje. En este sentido también, todas las asignaturas tienen el mismo valor en el promedio final, no hay asignaturas que ponderen más que otras. Por otra parte, tanto la cantidad de calificaciones como las ponderaciones deben ser acordadas entre los docentes y el equipo técnico pedagógico. Ahora, la libertad de cada establecimiento está en decidir, de acuerdo a criterios pedagógicos, qué va a evaluar, cuántas calificaciones va a tener y en el fondo cuánta ponderación se le va a dar a cada uno de acuerdo a la integración de objetivos que haya o la integración de aprendizajes que haya en cada evaluación. La disposición P estipula que deben considerarse medidas para obtener información fidedigna en caso de plagio o copia. ¿Por qué incluimos esto? Porque es importante tener en cuenta que el calificar con nota mínima una evaluación por caso de copia o plagio no me va a permitir obtener información fidedigna acerca de cuánto ha aprendido el estudiante. Entonces, es necesario que a través de lo que está estipulado en el reglamento interno de cada establecimiento o en el manual de convivencia de cada establecimiento, se estipule qué es lo que se haría en estos casos de copia en cuanto a castigo propiamente tal, pero en términos evaluativos es importante que el estudiante tenga la oportunidad de demostrar cuánto sabe acerca de lo que yo quería evaluar. Por otra parte, las calificaciones de las asignaturas de religión, consejo de curso y orientación no incidirán en el promedio final anual ni en la promoción escolar de los alumnos. Por otra parte, la calificación final anual de cada asignatura o módulo deberá expresarse en una escala numérica del 1 al 7 hasta con un decimal, siendo la calificación mínima de aprobación un 4. ¿Qué quiere decir esto? Que yo puedo poner solamente conceptos durante todo el año, pero tengo que tener una nota en escala numérica del 1 al 7 para unificar en el fondo términos a nivel nacional y dejarlo eso estipulado en el SIGE. Finalmente terminar con esta frase que no toda evaluación debe conducir a una calificación. Quizás yo estoy haciendo una evaluación de un tema en particular que quiero reforzar, que quiero saber cómo están mis estudiantes, pero eso no necesariamente va a demostrar el logro del aprendizaje general que yo tengo, entonces no es necesario que sea calificado. Ahora ya metiéndonos a evaluación formativa, lo que el decreto viene a recalcar en su uso y lo que usamos tanto también el año anterior y que creemos que este año también va a seguir siendo una herramienta fundamental de ayuda a la mejora de nuestros estudiantes, que los permite acompañar, que permite que el error sea visto como una oportunidad de aprendizaje. Es por esto que quisimos integrarlo en esta presentación para que lo tengan en cuenta, para que tengan en cuenta entonces cuáles son las estrategias de la evaluación formativa. En primer lugar está compartir los objetivos de aprendizaje. En segundo lugar, diseñar y realizar actividades que permitan evidenciar el aprendizaje. En tercer lugar, retroalimentar efectiva y oportunamente. Finalmente, dar oportunidades para la auto y coevaluación. La evaluación formativa, entonces, tenemos que entenderla como una evaluación que ocurre durante el proceso educativo. Se recolecta información, se retroalimenta y según eso se va reajustando. Y así es un ciclo que sigue continuamente. Ahora, ahondando en las estrategias de evaluación formativa, nos metemos en primer lugar a compartir los objetivos de aprendizaje. Lo primero que deben saber nuestros estudiantes es a dónde van y qué se espera que ellos aprendan.
Entonces, no basta con leer solamente los objetivos, debemos asegurarnos que los entienden. Muchas veces uno dice, ya, el objetivo es tanto, 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 y el alumno le entra por aquí y le sale por allá. Es importante que verifiquemos que ellos saben hacia dónde van, porque cuando uno sabe hacia dónde va, tiene mucha más claridad del camino que tiene que seguir. Entonces, algunas técnicas que ayudan a comprender los objetivos son hacer preguntas o parafrasear el objetivo. ¿Me puedes explicar con tus propias palabras cuál es el objetivo que queremos lograr? ¿Le puedes explicar a tu compañero de qué se trata el objetivo? Después se pueden usar diferentes modelos de distintos niveles de logro del objetivo. Entonces yo puedo tomar trabajos de años anteriores, por ejemplo, con respecto a un objetivo de arte, puedo mostrar un cuadro que se hizo que está logrado, otro que está medianamente logrado y que otro por lograr. Y antes de partir con el trabajo yo voy mostrando por qué este estuvo logrado, por qué este está medianamente logrado y este está por lograr, y así el estudiante, antes de enfrentarse a su trabajo, tiene una idea de cómo cuál es el camino que tiene que seguir. Después, otra técnica es crear y usar rúbricas, mostrar las rúbricas, hacer preguntas que están ejemplificadas acá en un ejemplo de segundo básico para la OA12 de escribir, revisar y editar los textos para satisfacer un propósito y transmitir sus ideas con claridad. Entonces, a partir de esta rúbrica, yo le puedo pedir a los estudiantes, comenten con su compañero de qué manera se relaciona el objetivo con los 4 criterios de la rúbrica. O les puedo pedir, escriban con sus palabras las 3 ideas principales de la rúbrica. O también puedo decir, teniendo en cuenta el objetivo, ¿qué criterios crearían para la rúbrica? Y así podría ir inventando muchas preguntas para que entiendan mejor el objetivo a partir de cómo se va a evaluar. Luego tenemos diseñar y realizar actividades que permitan evidenciar el aprendizaje. Entonces, como bien les decía anteriormente, es necesario que las estrategias de evaluación sean diversas, que estén alineadas al objetivo de aprendizaje. ¿A qué nos referimos con esto? Que del objetivo de aprendizaje se desprenda la actividad evaluativa y luego de tener la actividad evaluativa, diseñar la experiencia de aprendizaje, es lo que nosotros llamamos la planificación de forma invertida. La evidencia debe considerar una variedad de niveles de desempeño desde lo más básico a lo más complejo. Es importante incluir múltiples tipos de evidencia para que los estudiantes muestren que comprenden lo que saben hacer de diferentes formas. Es importante también recalcar que existen lo que podría llamarse estrategias de evaluación como de juego, de entrenamiento, perdón, y estrategias de evaluación ya como de juego. Este término es acuñado desde Mimi Vick cuando hizo una presentación de evaluación formativa y decía que en el fondo las estrategias de entrenamiento son aquellas estrategias más cortas de evaluación y que permiten después realizar actividades más complejas, dígase un portafolio, dígase un proyecto de aprendizaje, un trabajo de investigación, un laboratorio. Eso requiere de habilidades más complejas y que sin duda tienen que realizarse posteriormente de haber ya realizado estrategias más de juego. Pero eso ya es meterse de entrenamiento. Entonces, algunos ejemplos de recogida de evidencia están las actividades de explicación o representación. Entonces, explicar o fundamentar con sus propias palabras, producir textos, representar por medio de gráficos, dibujos o imágenes. Hay diferentes maneras de representar. Observar o escuchar a los estudiantes mientras participan en actividades. Sin duda, todo lo que dicen, hacen o crean es evidencia de aprendizaje. Y ahí yo me voy haciendo ideas de cómo están aprendiendo mis estudiantes. Puedo plantear preguntas durante la clase que los ayudan a pensar y que me ayudan a mí a hacerme una idea de cómo están. Preguntas tales como ¿por qué? ¿Cómo cambiaría así? ¿Cuáles son las razones? Suponiendo que, ¿qué pasa así? ¿Cuál es el propósito de? ¿Qué cambiaría así? ¿Por qué sucedió? ¿Cómo se relaciona con nosotros ahora? ¿Qué lecciones podemos aprender de esto? ¿Por qué nos importa y por qué nos debe importar? ¿Cómo funciona? ¿Cómo puedo entenderlo? Tenemos también la opción de respuesta elegida al azar. Se pide a todos los estudiantes que elaboren una respuesta
y luego se elige alguna al azar. Otra es la participación simultánea, por ejemplo, el docente hace una pregunta y todos responden al mismo tiempo, puede ser con gestos con las manos, o puede ser también a través de pizarritas, o a través de las aplicaciones que pueden ir marcando la alternativa correcta. Todas esas estrategias permiten que el docente se haga una idea general de cómo están respondiendo sus alumnos. También está la estrategia de pienso, converso, compartimos. Podemos pensar en una respuesta y pulirla al compartirla con un compañero y después se presenta al público. Están los famosos tickets de salida o de entrada que permiten a través de una pregunta o un problema de respuesta breve manifestar el logro de aprendizaje acerca de lo que se ha tratado en una clase. Está la tabla de lo que sé, lo que quiero saber y lo que aprendí. Entonces, al principio de una clase o de un tema, se les pregunta a los estudiantes qué saben acerca de este tema y qué es lo que quieren saber. Luego, de haber ya enseñado esto, de haber tenido la experiencia de enseñanza y aprendizaje, los estudiantes reflexionan acerca de qué aprendieron acerca de esto. Está la escala de complejidad que viene desde el pensamiento visible, que permite visualizar las comprensiones sobre un tema. Entonces, se ordenan en las ideas en la siguiente tabla, que primero dice ordena las ideas aprendidas desde cómo le parecen más simples a más complejas. Luego, ¿qué nuevas ideas tiene sobre el tema? Finalmente, ¿qué nuevas preguntas tiene sobre el tema? Está el análisis de perspectiva, que este ya requiere de un pensamiento ya más complejo, que requiere que los estudiantes analicen y tomen postura acerca de un hecho. Esto se usa mucho también en historia, geografía y ciencias sociales para tomar dos perspectivas acerca de un mismo tema, analizar cuál es la tesis de cada autor, por ejemplo, y que el estudiante elija cuál es la que más le hace sentido y por qué. Luego tenemos la estrategia de retroalimentar efectiva y oportunamente, y en este sentido es importante tomar en cuenta elementos a focalizar y elementos a evitar para que exista una retroalimentación oportuna y efectiva. Así, tenemos que evitar entregar solamente correcciones, comentarios o premios. Es importante focalizarse en describir lo que se ha logrado y cómo se puede mejorar. Hay que evitar focalizarse en la persona, decirle eres bueno, tienes talento, porque eso no es constructivo. Hay que focalizarse en tu trabajo, lo estás haciendo bien en tanto, por tal razón. Hay que evitar solucionar el problema o corregir el error del estudiante. De nada le sirve al estudiante que yo le escriba la respuesta correcta si no puede pensar en cómo puede solucionar. Entonces yo le tengo que dar pistas de cómo mejorar. Por ejemplo, tienes un error de cálculo, o por ejemplo, tienes un error de puntuación, algo así. Después, hay que evitar entregar la retroalimentación cuando ya no es posible utilizarla. De nada le sirve al estudiante que se le entregue la retroalimentación de un trabajo que hizo en marzo y se le entregue en junio porque ya se la va a haber olvidado. Hay que, por eso, entregar la retroalimentación oportunamente. Hay que evitar entregar solo una forma de retroalimentación, teniendo en cuenta que existen muchas formas de retroalimentación. Puede ser escrita, oral, visual, y ya vamos a ver diferentes estrategias. Entonces, algunos ejemplos de retroalimentación está la escalera metacognitiva de Daniel Wilson, que parte por aclarar las ideas mediante preguntas que permitan entender mejor algunos puntos de las ideas que se han expresado. Luego seguimos por valorar las ideas de los estudiantes y se le da énfasis a los puntos positivos. Qué bien lo hiciste aquí, por esta razón, para crear un clima de confianza. Luego se plantean inquietudes acerca del trabajo. Entonces uno pregunta, ¿has pensado en esto, en este punto de vista, en esta postura? De manera que no lo perciban como una amenaza. Y a partir de esas inquietudes uno hace sugerencias. Entonces, ¿has pensado por ejemplo, en incorporar puntuación? Te recomiendo hacer uso de los puntos, ya que le va a dar más orden a tu trabajo, o se va a aclarar mejor. El uso de rúbrica también se puede utilizar para retroalimentar, ya que uno puede marcar en la rúbrica cómo va
el estudiante de acuerdo a los diferentes criterios, o sea, en qué nivel va. Entonces, por ejemplo, aquí este estudiante tiene mayor dificultad en el criterio de ortografía, entonces sabe que tiene que llegar al bien para posteriormente pasar a el excelente. Está también la pausa reflexiva, una estrategia que se utiliza en el medio de alguna clase, entonces es rápida para que el docente pueda monitorear la enseñanza y modificarla sobre la marcha. Entonces se le hacen preguntas tipo al estudiante para que reflexione acerca de lo que está estudiando en esta oportunidad. Por ejemplo, ¿qué relaciones puedes establecer entre este tema y este otro? ¿A qué le recuerda lo que estamos estudiando? ¿Cómo podrían sintetizar esto? ¿Qué información podrían agregar? ¿Qué conclusiones tienen? ¿Qué cosas aún no están claras? ¿Están teniendo alguna dificultad para establecer las relaciones? ¿Cómo podemos profundizar un poco más esta idea? Finalmente, es sumamente relevante dar oportunidades para la auto y la coevaluación. ¿Por qué? Porque permite a los estudiantes mirar por sí mismos qué y cómo están aprendiendo y lo contrastan con criterios claros y compartidos por todos. Es importante tomar en cuenta que la auto y la coevaluación tienen un fin formativo. En ese sentido, muchas veces es de gran utilidad que la autoevaluación o la coevaluación se haga durante el proceso evaluativo, cosa que el estudiante reflexione cómo lo está haciendo en este trabajo, por ejemplo, en un análisis de perspectiva. Ok, a ver, estoy tomando una tesis, tome en cuenta la postura del autor tanto, y de acuerdo a esta autoevaluación, a esta reflexión, pueda mejorar su trabajo. Obviamente también se puede hacer al final, como en muchas oportunidades, porque le permite mejorar en evaluaciones futuras, pero es importante considerar que durante también tiene gran valor. Algunos ejemplos también de auto y coevaluación está la rúbrica. De la misma manera como lo hacía el docente, se lo puede hacer un compañero, y está comprobado también que los estudiantes aprenden muy bien a partir de sus compañeros. Entonces, es muy valorado también si es que un estudiante puede corregir a su compañero en pos de la mejora. Las señales de aprendizaje, de acuerdo a los diferentes criterios, se va marcando con color verde, amarillo o rojo, de acuerdo al grado de logro que están teniendo. Preguntas de cierre de reflexión, para reflexión, perdón. ¿Qué fue lo que más me costó aprender y por qué? ¿Qué fue lo que me resultó más fácil de aprender? Luego pasamos ahora ya al tema de la promoción, que este decreto le da gran énfasis. La promoción, los elementos que tiene a considerar son el logro de los objetivos de aprendizaje de las asignaturas o módulos de plan de estudio y la asistencia, considerando la asistencia como flexible en el periodo actual en el que estamos viviendo. ¿Qué es lo que postula este decreto? Este decreto viene a tratar de evitar a toda costa la repitencia, no a eliminarla, sino a tratar de evitarla. No cree en medidas automáticas ni tanto para promoción, ni tanto como para repitencia. Es importante evaluar los casos particulares de cada estudiante de acuerdo a lo que vive, de acuerdo a su situación. ¿Y por qué se quiere tratar de evitar la repitencia a toda costa? Porque la investigación sobre la repitencia y sus implicancias no han sido lo suficientemente difundidas, y sus implicancias negativas abordan ámbitos desde lo académico, lo socioemocional y lo económico. Entonces, abundando en cada uno, en cuanto a lo académico, está comprobado que no aporta el rendimiento de los estudiantes. Hay casos en que se ven leves mejoras, pero estas suelen desaparecer luego de 3 años. También aumenta las probabilidades del ausentismo y la deserción escolar. En cuanto a las implicancias socioemocionales, esto provoca sentimientos de frustración, humillación, miedo, enojo, tristeza y actitudes negativas hacia la escuela cuando nosotros queremos que tenga actitud positiva. Implica problemas de relación con los pares, soledad y alineación, es decir, el estudiante le cuesta integrarse a este nuevo curso que le toca vivir.
el estudiante se siente como el único responsable del fracaso escolar, cuando sabemos que el fracaso escolar no solamente es responsabilidad del estudiante. Aquí también es responsable el apoderado, el docente, el equipo directivo. Todos tenemos que trabajar en pos de que cada estudiante saque lo mejor de sí. Luego, en cuanto a los costos económicos, existen costos directos y de oportunidad por permanecer en el sistema escolar un año más. ¿Por qué? Porque para un apoderado que tiene que volver a pagar de nuevo todos los útiles escolares, en el caso de los colegios particulares, tener que pagar de nuevo la colegiatura, obviamente es un costo mucho mayor. Y también social, porque obviamente el Estado tiene que hacerse cargo de estos estudiantes que repiten. También está comprobado que las personas que repiten tienden a acceder a trabajos de menor competencia salaria. Entonces, teniendo todo esto en cuenta, es importante que nosotros tenemos que tener como en la mira el tratar de que todos nuestros alumnos sean promovidos, pero no con una promoción automática, sino que con un acompañamiento, con un análisis continuo acerca de cómo está cada estudiante, teniendo, entonces, como les decía anteriormente, la evaluación como una especial aliada que me acompaña y me permite monitorear cómo va cada estudiante durante el año escolar. En primer lugar, entonces, los establecimientos deberán implementar las diversificaciones pertinentes para las actividades de aprendizaje. Eso nos dice el artículo 5 en el inciso segundo del decreto 67, respondiendo a la diversidad del alumnado. Bueno, para no seguir repitiendo, entonces, al menos una calificación por año en escala numérica por asignatura. En cuanto a la asistencia, como les decía anteriormente, es importante considerar la asistencia hoy en día como la participación de los estudiantes en actividades de aprendizaje sincrónicas o asincrónicas y dando la mayor flexibilidad posible con respecto a este tema. Entonces, como les decía anteriormente, nosotros ahora pasamos de una repitencia automática a una repitencia en casos excepcionales con acompañamiento. Entonces, esta decisión de promoción que toma en cuenta el artículo 10, que habla de las calificaciones más la asistencia, se toma al final del año escolar, pero no es una decisión que se toma de la nada, sino que es una decisión que viene durante todo el año escolar acompañando, en el fondo monitoreándose. Y en primer lugar, es importante que el establecimiento prevenga dificultades. ¿Cómo previene dificultades? Haciendo capacitación docente continua, estableciendo buenos planes de trabajo y de aprendizaje para nuestros estudiantes. Y por otra parte, entonces, es importante monitorear y identificar a los estudiantes tempranamente para poder apoyarlos con respecto a sus propias necesidades. Entonces, cuando llega el fin de año, yo tengo que decir, ok, ¿cómo está mi estudiante? Tengo que tomar en cuenta, entonces tengo que ver cómo ha sido su desarrollo psicosocial, cuál es la brecha de aprendizaje que tiene con respecto a sus compañeros o con respecto al currículum, cuál ha sido el progreso que ha tenido este estudiante durante el año, y de ahí tomar una decisión fundada de promoción o de repitencia. Pero esta decisión siempre implica cumplir con lo estipulado también en el decreto. La promoción directa es para quienes cumplen con los criterios de promoción ya estipulados. Y los estudiantes que se quedan repitiendo tienen que repetir con un acompañamiento focalizado e intensivo para el año siguiente. Y esta decisión tiene que pasar por el equipo directivo y tiene que ser, el acompañamiento tiene que ser ya aceptado también por los apoderados. La decisión entonces de promoción también más el acompañamiento se puede hacer siempre con un acompañamiento focalizado, intensivo para el año siguiente, al igual que la repitencia. El artículo 12 de nuestro decreto habla del acompañamiento que tiene que ser autorizado por la madre y el apoderado, como les decía anteriormente, y habla que tiene que haber un seguimiento continuo de las medidas de acompañamiento, cómo se están haciendo, si están funcionando, si es que no,
Se sugiere que cada establecimiento designe un profesional que sea responsable para coordinar estos apoyos. Es importante mantener una comunicación sistemática con los padres madres y apoderados. Hay que intensificar el aprendizaje, hay que tener altas expectativas, dar tareas desafiantes, significativas, como les decía, los proyectos, las evaluaciones auténticas, evaluaciones que motivan a nuestros estudiantes. Hay que adecuar las estrategias de acuerdo a las características y necesidades de mi alumnado. Sin duda, quienes están en escuelas especiales saben lo difícil que puede ser esto y son también más expertos que quizás muchos en hacer esto. En sentido de la mejora de la ayuda, del querer mejorar a partir del error, tenemos la evaluación formativa, el trabajo colaborativo, que los estudiantes se ayuden entre sí, que exista un club de tareas, grupos de estudio, tutorías entre ellos, tutorías también de docentes a estudiantes, programas de apoyo que existan por jornadas, por semanas o por año extendido. Y obviamente siempre hay que contemplar derivaciones. Hay estudiantes que necesitan un acompañamiento ya más focalizado de algún profesional y eso también puede formar parte del plan de acompañamiento. Por otra parte, entonces, el director tiene la autonomía para tomar la decisión de promoción o repitencia junto a su equipo directivo luego de un análisis que lleva a cabo el monitoreo anual de nuestro estudiante. Hay que evaluar la información la situación socioemocional, la información recopilada en cuanto a contactos que se ha podido tener con este estudiante, el progreso y las oportunidades que se le da. Es importante entonces, o se sugiere, crear un comité pedagógico que ayude a tomar estas decisiones. Finalmente, terminar con el apoyo que se está dando a la evaluación desde Currículum Nacional. Tenemos un botón especial de evaluación que ustedes pueden acceder a través de la página de Currículum Nacional. En las 3 barritas que se ven pequeñitas en la esquina superior izquierda, ustedes despliegan una lista de diferentes botones. Uno de ellos es evaluación, que está subdividido en diferentes pestañas, que están primero las orientaciones de evaluación, que van a encontrar más información acerca de todas estas temáticas que hemos estado hablando y el decreto mismo. Pueden ver estrategias de evaluación formativas en una segunda pestaña, que son estrategias concretas de evaluación y de retroalimentación para aplicar en clase. Pueden ver plantillas de estrategias de evaluación, de retroalimentación, plantillas para compartir los objetivos de aprendizaje, en el fondo que son diapositivas de PowerPoint que ustedes pueden ir completando para apoyar la evaluación o para hacer sus evaluaciones de acuerdo a esta estrategia. Hay actividades de evaluación de diferentes asignaturas y están también evaluaciones de los programas de estudio, que ustedes pueden ver ejemplos con respecto a los diferentes OA. También tenemos la herramienta de Arma tu Evaluación, que va de manera transversal, que permite a los docentes, estudiantes, filtrar diferentes ítems de evaluación con respecto a las necesidades que tengan, y así, por ejemplo, no sé, quiero ver de qué maneras puedo abordar la evaluación del objetivo de aprendizaje 1 de lenguaje en primero básico, y me aparecen diferentes ejemplos. Esta herramienta de Arma tu Evaluación sirve para armar desde cuestionario hasta pruebas o preguntas que el profesor puede anotar y puede después hacerlas oralmente en clases. Es una herramienta versátil, por eso se llama Arma tu Evaluación, no Arma tu Prueba, o puede ser también para un diagnóstico, para lo que el docente estime conveniente. Con eso damos finalizado el webinar de hoy. Por eso quería preguntarles si es que tenían reflexiones finales, dudas o preguntas para abordar.
Mini. Mini, estás silenciada. Ahí sí, muchas gracias. Bueno, primero agradecerle a todos por participar y por todo su saludo y presentaciones por el chat. Primero que todo aclarar que sí, efectivamente esta eh, conferencia va a quedar grabada en este mismo canal del Minebook para que puedan utilizarla más adelante. Y bueno, una primera pregunta es si es que las notas en el decreto 67 pueden ir en una escala de 2 a 7 o deben ser de 1 a 7. O sea, según lo que habla el decreto, deben de ir del 1 al 7 hasta con un decimal. Entonces, en el fondo, el rango va de el 1 al 7. Perfecto. Muchas gracias, María José. También nos preguntan si es que este decreto solamente rige para establecimientos municipales o si rige para todos los establecimientos del país. Rige para todos los establecimientos del país de primero básico a cuarto medio, cualquiera sea su modalidad. Perfecto, muchas gracias. También si nos preguntan qué ocurre en los ciclos iniciales en cuanto al decreto 67. ¿Educación parvularia? Sí. Sí, esta es una pregunta que sale harto en general porque en educación parvularia me ha pasado que las educadoras de párvulo me dicen, pero esto no es nada nuevo, esto es lo que nosotros hacemos siempre. Entonces, es súper bueno porque en el fondo nos vamos alineando. No, este decreto no rige para educación parvularia, si bien conversa con la educación parvularia, pero ellos tienen decretos diferentes a este. Buenísimo, muchas gracias, Cote. Y también nos preguntan qué sucede, por ejemplo, con los estudiantes que presentan necesidades educativas especiales, como este decreto, o cómo se abordan en este decreto. Bueno, este decreto habla particularmente de esto, de que en el fondo hay que responder a la diversidad, que se tiene que, en el fondo, variar la estrategia, de que es necesario hacer las adecuaciones de acuerdo a las necesidades especiales de cada estudiante y el llamado de nosotros es apoyarse también en los equipos PIE, los diferentes profesionales, para que ayuden a hacer las diversificaciones pertinentes para cada estudiante. Si bien un estudiante no se puede, según este decreto, eximir de alguna asignatura, sí se puede eximir de algunas eh, evaluaciones. Y eso es en respuesta a la diversidad, porque en el fondo cuando yo dejaba fuera a un estudiante de inglés, por ejemplo, porque decía, no, este no sabe nada de inglés, no le daba la oportunidad de que aprenda frente a sus propias necesidades. Entonces, este decreto le da un énfasis muy especial a las necesidades educativas especiales y a la diversidad del alumnado. Muchas gracias, María José. Y un detalle, y por eso mismo también el tema de que la cantidad de calificaciones y sus ponderaciones son de carácter técnico pedagógico, o sea, ya no es necesario que de acuerdo a la cantidad de número de horas por asignatura haya que poner cierto número de calificaciones, sino que depende de la propia realidad cuántas calificaciones se van a poner y sus ponderaciones. Perfecto. Voy a hacer acá tres preguntas que es más como la aplicación quizás del decreto en la sala de clase y algunas orientaciones que se pudieran dar. La primera dice cómo se puede o cómo se debiese realizar el acompañamiento de un estudiante que uno ve a través de este monitoreo que postula el decreto 67 que no va logrando alcanzar las habilidades y los aprendizajes esperados. En ese mismo sentido y también dentro del aula, cómo se maneja el factor tiempo en el desarrollo de las clases. Y muy relacionado también a ambos dos es por qué es tan relevante monitorear lo aprendido. ¿Por qué me sirve saber
lo aprendido o sea, lo que han aprendido mis estudiantes. Ya, vamos a partir de atrás para adelante. Bueno, en primer lugar, el monitoreo es como yo les decía, en el fondo, si yo quiero ayudar a mi estudiante, tengo que saber dónde está, porque ¿cómo yo voy a ayudarlo en su proceso de, no sé, lograr jugar fútbol? Estoy inventando un objetivo. Si es que no sé dónde está su error, si su error está en cómo patea la pelota, cómo corre o cómo coopera con sus compañeros, si es que yo sé dónde está, si es que yo he evaluado las diferentes dimensiones de su aprendizaje, puedo saber dónde está y cómo ayudar a ese estudiante en particular. Entonces, por eso es tan importante ir monitoreándolo. Como yo les decía en la presentación, es como un GPS el monitoreo. Me dice, ok, tu estudiante está aquí con respecto al objetivo de acá. ¿Cómo lo podemos encauzar? Es un camino. La evaluación formativa es la evaluación del camino que me lleva a esto final, que es el logro del objetivo de aprendizaje. Con respecto a los tiempos para llegar a este plan de acompañamiento, sin duda los tiempos es el factor que uno siempre como profesor está corriendo. O sea, sería muy fresco de mi parte decir que el tiempo da para todo. Pero bueno, por eso es importante utilizar también las oportunidades que ya existían. Entonces, cuando se juntaba el jefe de UTP con cada docente, destinar un cierto tiempo para saber cómo están sus estudiantes, cómo están con respecto a las situaciones de evaluación. Cuando se juntaban los docentes, se juntan, perdón, a reuniones de equipo que conversen de las evaluaciones, de los instrumentos de evaluación, de los resultados que están teniendo los estudiantes para ver cómo mejoran. Y con respecto al plan de mejoramiento, de cómo aplicar el plan, este plan tiene que ser creado ya en maneras conjuntas a través de ya el equipo directivo del colegio, del jefe técnico. Es un trabajo en conjunto con los psicólogos, equipos PIE. Entonces, en el fondo se tienen que tomar medidas, ojalá lo más concreta posible y abarcables, porque en el fondo nosotros somos de la teoría de que menos es más. El que mucho abarca poco aprieta también, como que si es que queremos hacer miles de cosas no lo vamos a lograr si es que no concretizamos. Entonces hay que ir a lo puntual y ayudar lo más focalizadamente posible. Perfecto. Muchas gracias, María José. Hay dos preguntas también más técnicas, si quiere. Lo primero es si es que este decreto también rige para la educación de jóvenes y adultos y qué evidencias se deben presentar al establecimiento en caso de que se considere que un estudiante tiene que repetir. Perfecto. No rige para jóvenes y adultos e incluso se está trabajando por un nuevo decreto de evaluación para educación de jóvenes y adultos, pero hasta ahora siguen rigiendo los decretos vigentes para jóvenes y adultos. Si no me equivoco, se llama creo que 83, pero no estoy 100% segura, tendría que confirmarlo. Lo otro, para el análisis de la repitencia, en el fondo tiene que hacerse previo análisis. Y este análisis, para ver si es que un alumno es promovido o repite, tiene que considerar información durante el año de cómo se le ha hecho el seguimiento a cada estudiante, de cómo ha progresado este estudiante durante el año, de si es que la brecha de aprendizaje que él tiene con respecto a su curso es muy grande o no, y las condiciones socioemocionales de este estudiante. Y luego de dicho análisis, el equipo directivo tiene la última palabra, el director, para decir, ok, este alumno es promovido con acompañamiento o este alumno repite sin acompañamiento. No es posible hacer repetir a un estudiante sin ese análisis, que se puede dejar en la hoja de vida a cada estudiante. Muchas gracias. Dos preguntas también, bueno, una acerca de si es que religión como ramo es obligatorio y bien también profundizar un poco más en el artículo 11, ya que algunos
fue un poco más rápido. Bueno, religión no es obligatorio, es opcional. Y con respecto al artículo 11, el artículo 11 habla efectivamente de este acompañamiento, de que se tiene que hacer el análisis de cada caso, de cada estudiante. Nuestra idea es dar oportunidades hasta el final, o sea, nuestra idea es jugárnosla hasta el final por nuestros estudiantes para que logren los objetivos de aprendizaje. Nuestra idea es que cumplan con estos mínimos, que lleguen a lograrlo, sea como sea. Entonces, yo tengo este análisis y digo, ok, este alumno de verdad que merece ser promovido, juguémonos por este estudiante y hagamos que logre los objetivos de aprendizaje mediante, no sé, un trabajo, no sé, que haga mapas conceptuales del anuales, pero que en el fondo demuestre cierto grado de logro de los objetivos mínimos de cada asignatura. Perfecto, muchas gracias. Y yo creo que para ir cerrando, unas últimas dos preguntas que también tienen que ver con el uso de este decreto en el aula. La primera habla de qué maneras podemos utilizar para diversificar las estrategias de aprendizaje y también los procedimientos evaluativos en un contexto 100% online. Y también cómo podemos crear o qué estrategias podemos utilizar para trabajar proyectos grupales que se mencionó que han sido muy potentes el año pasado, también en formato online. Bueno, de partida la diversificación de estrategias evaluativas quiere decir, en el fondo, usar también muchas estrategias para evaluar. Y como bien lo decíamos durante la presentación, existe la tabla de lo que sé, quiero saber y qué aprendí, los tickets de entrada y los tickets de salida, las preguntas, las pizarritas. Todo eso yo también lo puedo aplicar en un contexto online. Yo puedo pedirle, por ejemplo, a mis estudiantes que levanten una hoja de cuaderno y ver rápidamente qué es lo que están, cuál es su respuesta. Puedo también ocupar aplicaciones como quizzes para saber rápidamente qué es lo que están eh, aprendiendo. Puedo ocupar pizarras interactivas como Jamboard también para que ellos puedan ir escribiendo colaborativamente qué es lo que van aprendiendo. Puedo ocupar Google Drive, que también permite mucho el trabajo colaborativo. Los proyectos interdisciplinarios, la verdad es que el año pasado pudimos ver que pese a las dificultades, igual los pudieron lograr. En la página de Currículum Nacional existe una gran sección dedicada a proyectos interdisciplinarios que los invito a poder mirarlo. Tienen que poner proyectos interdisciplinarios, lo pueden poner en el buscador y van a encontrarse con muchos ejemplos de proyectos que pueden aplicar y que son sumamente útiles en este contexto también. Buenísimo, ¿Se muchas me quedó gracias. una o no? Preguntan también, yo creo que ya la última vez que sí cerramos, si es que sí o sí tienen que haber evaluaciones sumativas o la mezcla en el fondo de ambas, o puede ser una por sí sola. Bueno, como bien decíamos, el decreto es flexible y en el fondo, si es que yo quiero poner una calificación, puedo hacerlo, pero siempre con un mínimo de una por asignatura, con la escala numérica de 1 al 7. Perfecto. Y Entonces, obviamente es necesario también incluir la evaluación sumativa y no olvidarnos de ella, porque en el fondo es la que nos permite demostrar el logro del aprendizaje, de manera tal que yo, por ejemplo, puedo hacer un proyecto y irlo evaluando formativamente y después eso lo evalúo al final sumativamente. Y así integré los dos tipos de evaluación. Puedo, por ejemplo, tener un portafolio en que yo tengo muchas experiencias de evaluaciones y luego la parte final se evalúa sumativamente, el resultado final del portafolio. perfecto. Muchísimas gracias, María José, y a todos los que han participado.
Un gusto poder tenerlo acá y también vamos a compartirle esta presentación del decreto 67. También va a quedar grabada esta conferencia en este video del canal del Mineduc para que puedan revisarlo nuevamente. Así que muchas gracias a todos por asistir. Gracias también de mi parte. Adiós.